En tu tablet. El futuro es hoy. Una realidad. Helio Radio. Medio alternativo. La señal se origina en Avenida 32 Poniente, número 316-A, Colonia Santa María, Puebla, Puebla. Helio Radio. Medio alternativo. Facebook. Helio Media. Teléfono en cabina. 418-3121. WhatsApp. 2228 29 70 25. Helio Radio. Helio Radio. Medio alternativo. Medio alternativo. Muchas, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Voz de la Justicia, programa de justicia ciudadana, en donde pues intentamos resolver algunas dudas acerca de todo este mundo que es diferente para los abogados, los cuales me acompañan el día de hoy. Recordemos, empieza Melba, le tocan sus 2 semanas de equidad de género, entonces, sí, solo 2, nada más 2, no te nos vayas a malacostumbrar, por favor. Te suplico, Melba, que pues saludes al público y a todos los Melba lovers que nos siguen. Hola, buenos días, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Para mí es un placer como siempre. Muchísimas gracias, querido amigo Efren Espíndola, director jurídico de Justicia Ciudadana. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, mira, aquí corriendo también con todas las actividades que tenemos en Justicia Ciudadana. Estamos muy comprometidos con la sociedad y creemos, como siempre lo hemos dicho desde el primer programa, y como lo dijo nuestro fundador, que tenemos que ser ese puente, ¿no?, de comunicación y confianza entre la sociedad, las autoridades, y es por eso también este programa, ¿no?, para llevar toda esta información del derecho, del mundo legal a cada uno de los ciudadanos de una manera clara, precisa, pero sin perder realmente el tema técnico y profesional, ¿no?, para poder exigir sus derechos. Y como siempre yo aclaro que por eso estoy sentado con 2 abogados cuando yo ni siquiera la primaria terminé. Pero, no digas eso que te van a... Sí, no, y la verdad, o sea, ustedes creen que hablo así nada más porque sí. No, hay un porqué, ¿no? Pero, no, por el contrario, la verdad es que es muy factible el hecho de que Justicia Ciudadana se preste justamente para este tipo de espacios, porque tenemos que entender que todos estamos bajo la misma ley, y eso, hasta cierto punto, existen gente como ustedes muy preparada, como nuestro invitado del día de hoy, que en un momento más vamos a presentar, que conocen acerca de las leyes. Pero también el ciudadano común debería estar obligado a saber qué leyes lo gobiernan, ¿no? Y claro, es ahí donde como que no nos ha cambiado ese chip. No, sí. Nos quejamos de todo, porque déjame te platico. Ay, no, el nuevo sistema, que ya no es nuevo, claro. Pero nada más porque lo siguen diciendo así. Siguen con lo mismo. Que el sistema penal, que no sé qué, ok, conócelo para poderlo criticar. Y sabes que hay algún tema bien importante. Hoy no recuerdo si hoy en la mañana vi una nota ahí en Facebook, ya ven que hoy en día todo lo vemos casi a través de redes sociales, del tema de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, sí, lo vi, en relación de que busca a los taxistas para hacer este tema de taxista vigilante, ¿no? Y un poco la nota iba encaminada, siento yo, a la crítica de que muchos de los taxistas han estado involucrados en hechos de robo en contra de sus pasajeros. Así es. Y bueno, es de todos conocidos y eso sucede, pero también es de todos conocidos que hay mucha gente que se dedica a esta labor y que realmente pues, se dedica a trabajar, ¿no? Y no a estar robando. Y yo comentaba ahí al momento de que compartía esta noticia el tema de la importancia de que la sociedad se sume. O sea, la sociedad nos debemos de sumar, porque si no trabajamos sociedad y gobierno, pero de una manera conjunta, así realmente, no vamos a lograr nada. He visto muchas notas de que han pasado en la ciudad de Puebla y es lamentable que nuestra ciudad esté hoy en día en esta situación de tanta delincuencia. Pero si nos sumamos y empezamos a trabajar, pero empezamos a cambiar desde un tema real de fondo, o sea, desde cómo vamos a educar a nuestros hijos, no tirar basura en la calle, respetar, no meternos en la fila, cultura vial. Todo ese tema de educación, de respeto,
y que las autoridades lo lleven a los funcionarios, porque recordemos que pues, los funcionarios, antes de ser funcionarios públicos, son ciudadanos también, ¿no? Y entonces también respetar la capacitación, prepararse, es todo un conjunto, ¿no? Y si todo esto lo llevamos, realmente yo considero que vamos a atacar el problema de fondo de la delincuencia, ¿no? Si nos empezamos por esas pequeñas partes. Pero si no lo hacemos, es muy complicado que la autoridad quiera hacer unas cosas, la sociedad otras, o que solo veamos la parte mala, ¿no? O que cada quien jale para su lado, y ese es el problema. Fíjate que tú acabas de decir algo muy importante. En un curso que tuvimos con la National Democratic Institute, era lo que estábamos justamente viendo, que el tema de la prevención es lo que realmente abona. ¿Por qué? Porque si tú ya peleas contra un efecto, no estás peleando contra el problema. Si tú peleas contra una causa, tampoco estás peleando contra el problema. Y parte de lo que de la función de esta teoría de cambio que está manejando, pues obviamente muchísimas escuelas a nivel de políticas públicas, a nivel de leyes, es justamente por esto. Enfoquémonos en el problema. ¿Cómo acabar con el problema? No ya con sus efectos. La delincuencia no somos Thanos, ¿no? No es con un clic, con un tornillo de dedos y ¡pum! Va a desaparecer. ¿Cómo podemos hacer para irla mermando, irla disminuyendo? Porque al final del día, esto es lo que realmente aplica para ver un cambio social. No lo vamos a ver. Te tengo una mala noticia. Tú y yo no lo vamos a alcanzar a ver. A lo mejor Melma porque es mucho más joven, ¿no? Sí, no. Pero los cambios reales en este tipo de políticas públicas y cambios de cultura se ven en 50 años. O sea, no es de la noche a la mañana. Son cambios que... Pero se empiezan a ver, claro, y a fomentar. Y a trabajarlos, ¿no? Y, yo creo que va por ahí. Y es algo de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? El tema de realidades del sistema penal acusatorio. Creo que qué es lo que está sucediendo, explicarle a la gente qué es lo que sucede con el sistema penal. Y también la importancia de poder aplicar realmente lo que tenemos en la ley para lograr los objetivos para lo que está hecho, ¿no? Finalmente nos quejamos mucho del tema de que, bueno, es que los delincuentes los agarran y a los 5 minutos o al otro día salen. Sí, pero hay un porqué, ¿no? Y hay un también cómo poder evitarlo, en qué casos es procedente y en qué casos no, y eso lo vamos a platicar en un momento más. Como tú lo dijiste hace rato, ¿no? Nuestro deber es informarnos. Finalmente claro, no podemos estar en la situación de echarle la culpa a la autoridad, al gobierno, al presidente, al gobernador, etcétera, ¿no? O sea, desde nuestra trinchera, que es lo que decía Raúl, a lo mejor ustedes no ven el cambio porque pues, me llevan muchos años, no quiero decir su edad, pero yo creo que cada quien desde su trinchera lo puede hacer y es lo que Justicia Ciudadana pues trata de hacer. Tú vienes ahorita de una plática en alguna escuela sobre un tema muy importante que es la trata de personas, entonces Justicia está muy metido en este cambio, en informar a la gente, a la sociedad y bueno, estamos comprometidos. Y eso es lo importante, y así como Justicia, acabo de leer un comentario que nos mandaron por Facebook y hay una palabra que me llama mucho la atención, los protagonismos. Hasta en las asociaciones civiles existen protagonismos. La gran ventaja de Justicia Ciudadana, y lo digo por el placer que me da de trabajar con ustedes y de conocerlo, es que nos evitamos eso. O sea, si es de apoyar, como en aquella ocasión, justamente ayer tembló, aquí en Puebla, el epicentro fue Puebla, 4 grados, fue muy pequeño, pero ustedes recordarán cuando tembló el 19 de septiembre de hace 2 años, y ahí no era la bandera de Justicia, no era decir, mira, está Justicia apoyando, no, se unieron otras asociaciones civiles, y el chiste es realmente el bien común. Voy a leer el comentario porque creo que es bastante valioso. Miren lo que dice Félix Pozos, dice, el problema es el protagonismo. En Tlaxcala creen que están en la ley y el orden y no cumplen con la función de este noble sistema. Quiero pensar que así era lo que quisieron entender. Falta mucha información y capacitación antes de implementarlo. Se olvidaron de difundir, capacitar e implementar por pertenecer a un estado internacional que es pura hipocresía. Pues mi estimado Félix, en un momento vamos a tener como invitado aquí con nosotros sentado al doctor Braulio Enrique Martínez Hernández y él nos va a explicar justamente pues que creo que tienes mucha razón. O sea, que hubo una falla en la implementación. Sí, yo creo que en esa parte tiene totalmente la razón en el tema de la implementación, pero algo que yo también, y creo que ya lo he dicho en el programa y lo voy a seguir repitiendo, ya no podemos seguir quejándonos de lo que no hicimos. O sea, de verdad, ya basta, ¿no?
Sabemos que hay corrupción, sí existe la corrupción, no lo podemos negar, pero también existe gente que tenemos muchas ganas de trabajar, que estamos comprometidos, que realmente hay muchos funcionarios muy buenos que hacen su labor y no es por el salario, eso pasa de verdad, cuando amamos lo que hacemos pasa a segundo término, lo hacemos por gusto y por amor a la profesión, a la carrera, por salir adelante. Hoy tenemos estos problemas con el sistema penal, existen, sale. Vamos a ver cuáles son, vamos a evaluar en qué hemos fallado, cómo podemos mejorar y vamos a comprometernos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como ciudadanos, antes que cualquier otra cosa, comprometámonos a estudiar, a prepararnos, a llevar el conocimiento realmente y hacerlo valer en las audiencias. Porque te prometo que si el Ministerio Público no sabe y no se capacitó, pero tú vas como asesor jurídico y haces tu trabajo, rescatas muy bien hacer el trabajo en las audiencias. Y lo mismo el defensor, o sea, el defensor se puede capacitar y si el juez a lo mejor no sabe, él va a tener las herramientas suficientes y necesarias para hacer valer los derechos de su representado. Y así cada una de las partes que intervenimos, ¿no? Entonces, ya, dejemos de estarnos nada más como quejando y vamos a hacer algo cada uno de nosotros, ¿no? Y yo creo que ustedes como abogados litigantes y que están en esta cuestión que es penal, ¿no? Al final del día, ese es el compromiso. Porque la persona que llega contigo y te dice, oye, Frene, tengo un problema, pues no sabe lo que tú sabes en leyes, ¿no? O sea, llegas y depositas toda la confianza en el abogado, y, oye, Melba, tengo este problema, te lo encargo, ¿no? Porque obviamente yo no sé qué hacer con ese problema. Que también se ha desvirtuado mucho la profesión, ¿no? O sea, así como hay gente, como en todo, como hay gente que hace su profesional, trabajo, claro. Y que, o sea, que existe cierta empatía, pues hay gente que tampoco, ¿no? Pero bueno, se trata Para de... todo hay. Hay buenos barrenderos, hay malos barrenderos, Sí, hay buenos torteros, hay malos torteros, hay buenos abogados, hay malos abogados. Hay gente que no está comprometida con su chamba y eso es en todos los trabajos, ¿no? Al final del día. Y bueno, ¿qué les digo a ustedes que están en justicia? Su servidor, vivimos pegados a los teléfonos. O sea, híjoles, perdón, es que tengo tantas cosas que atender. Y bueno, para ver a Efren, creo que hasta su familia ya tiene que hacer cita, ¿no? Entonces es complicado, es realmente complicado, entiendo. Aunque lo dudes, sí. Sí, yo no lo dije de broma, quiero mandar un saludo a Claudia. Vamos a un pequeño corte, nos está comentando Alan desde la cabina, al cual le agradecemos que nos ayude, para también hacer llegar a nuestro invitado aquí con nosotros. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Look at those palm trees dance. Y regresamos aquí a La Voz de la Justicia, programa de Frecuencia Ciudadana, y nos da muchísimo gusto saludar de Justicia Ciudadana. No les digo, se me va. Frecuentemente te equivocas. Frecuentemente me equivoco, pero eso es todos los programas. Un programa de Justicia Ciudadana y me da muchísimo gusto saludar. Ya está aquí con nosotros el doctor Braulio Enrique Martínez. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí para charlar un poco de lo que es el sistema penal acusatorio y aportar ese granito de arena que necesita la sociedad para tener una percepción correcta de lo que es el sistema penal. ¿Usted qué opina? Lo platicábamos fuera del aire hace unos momentos antes de entrar a la cabina. ¿Qué opina usted de las personas que opinan que este sistema pues simplemente no funciona? No, yo sé que es una pregunta muy subjetiva, o sea, podría entrar a muchísimos detalles, pero me refiero en el ámbito específico de ¿funciona o no funciona? El sistema penal sí funciona. La percepción de la sociedad es una percepción de impunidad, pero hace un rato lo comentaban, es una percepción de impunidad porque le faltó difusión de los procedimientos que se aplican en el sistema penal. Antes de llegar al programa, platicaba yo con algunos de ustedes sobre los temas específicos que se deben abordar, que considero son muy importantes. Si entendemos las salidas alternas en el procedimiento penal y a su vez una forma anticipada que se llama
procedimiento abreviado, podemos entender de mejor manera el por qué muchas personas que son detenidas, son llevadas ante un juzgador, pueden obtener su libertad. Algo que de lo que se quejaba la sociedad anteriormente o en el sistema tradicional era el tema del pago de la reparación del daño. Del daño, así es. La reparación del daño en el sistema penal acusatorio es algo que está privilegiado, es decir, principalmente se busca como uno de los objetivos del sistema penal acusatorio, incluso a manera de aportación para los que nos ven en esta transmisión, propiamente en el artículo 20, en su apartado A, que habla sobre las generalidades del sistema penal, se establece que uno de los objetivos del sistema es lograr precisamente la reparación del daño. Esta reparación del daño va de la mano a esas salidas alternas que son el acuerdo reparatorio y a su vez la suspensión condicional del proceso, y formas anticipadas, que es el procedimiento abreviado. En las tres figuras que contempla el sistema penal se debe de privilegiar la reparación del daño hacia la víctima. Que eso es el cambio de chip, ¿no? Porque antes era, no, métalo, refúndalo, no lo quiero que le vuelva a dar la luz del sol, jamás, hemos platicado, ¿no? El tema del derecho que antes, bueno, la gente tenía el tema de justicia igual a venganza, ¿no? Exacto. Y es una cuestión punitiva, realmente. Exactamente, y es lo que no, ahorita, como bien dice el doctor Braulio, bueno, se privilegia el tema de la reparación del daño, e inclusive, bueno, las salidas alternas se privilegian como bien lo establece la Constitución. Entonces, doctor, ¿cómo nos podrías explicar así brevemente y de manera muy sencilla para la gente que nos está viendo, por ejemplo, cada una de las salidas alternas? ¿En qué consiste y qué es una suspensión condicional, por ejemplo? Claro. Lo que no debemos de perder de vista principalmente es el tema de la reparación del daño. Es como el candado para poder acceder a estas formas anticipadas, formas alternas de solución de conflicto, y una que tenemos, la forma anticipada, que es el procedimiento abreviado. Propiamente me establecía la pregunta de qué es la suspensión condicional del proceso. No es otra cosa más que la persona que se le imputó o se le está señalando como probable responsable en la participación de un evento delictivo, se someta a ciertas condiciones. Hay reglas de procedencia, no procede la suspensión en todos los delitos. Pensemos, bueno, un secuestro, una violación equiparada, un homicidio calificado, ahí no va a proceder esa figura de la suspensión. ¿Por qué? Hay una regla muy importante en la suspensión, que la penalidad que establece el Código Penal para sancionar con pena de prisión este delito. Ejemplo, para poder acceder a la suspensión condicional del proceso, no debe de rebasar algo que se llama media aritmética de 5 años. ¿Cómo podemos obtener esta media aritmética? Es muy sencillo. Vamos a remitirnos al Código Penal, y en el Código Penal nos establece una penalidad mínima y una máxima. Pensemos en una penalidad mínima en un delito de 2 años y una máxima de 6 años. Para obtener la media aritmética tenemos que sumar la mínima y la máxima y dividirla entre 2. Y esa operación no debe de rebasar 5 años. Es decir, tenemos 2 años como pena mínima, 6 años como pena máxima, la sumamos son 8 años, entre 2 a 4 años. Ese es uno de los requisitos de procedencia para acceder a la suspensión condicional del proceso como una salida alterna. Es decir, en un delito que tenga una penalidad que no rebase una media aritmética de 5 años, puede acceder. Posteriormente vienen otros candaditos, por así decirlo, y les decía yo, no perder de vista el tema de la reparación del daño, porque para poder acceder a la suspensión, debes de reparar precisamente ese daño causado, ese daño moral. Si no, simplemente no se podría. Es correcto, sí, no. Ahora, ahí es donde juega un papel importante la víctima. ¿Por qué? Porque dentro de algo que se llama carpeta de investigación, que son las actuaciones de la investigación con la cual se lleva a audiencia a una persona señalándola por haber cometido un delito, ahí se pueden aportar información sobre el monto de la reparación del daño. Pensemos en un asunto de violencia familiar que es muy común. Lesiones que materialmente son visibles y el daño moral. El daño moral que debe de ser
cuantificado, muchos juzgadores lo han dicho, a través de un dictamen pericial propiamente. Entonces, ahí si va el imputado a la audiencia y solicita una suspensión condicional del proceso, porque la penalidad se lo permite, en este caso la víctima puede llegar a la audiencia y a través de su asesor jurídico, que también es un licenciado en Derecho, poder decir, bueno, yo me opongo, porque así lo contempla el código, que no exista una oposición fundada de la víctima. Y la oposición fundada de la víctima propiamente va encaminada a la reparación del daño. Yo me opongo a que se le conceda a esta persona la suspensión. ¿Por qué? Porque no me ha garantizado la reparación del daño. Y ahí es donde recae el punto principal. Y ella debe de establecer, bueno, en la carpeta de investigación, obran documentos de que gasté tanto en el médico, se me hizo una cirugía, etcétera, para poder esa oposición fundada. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que pide en este caso la persona que quiere acceder a esa suspensión condicional del proceso? Someterse a ciertas condiciones, como si yo le dijera al juzgador, ¿sabes qué? Mira, voy a reparar el daño a la víctima y me voy a portar bien en estas condiciones. No me voy a acercar a la víctima. Si hubo un tema de alcohol y por eso se produce el delito, a lo mejor me voy a abstener de consumir alcohol. Esas condiciones que las establece el Código Nacional, me someto a esas condiciones, pago la reparación del daño y entonces yo puedo acceder a una suspensión que como mínimo son de 6 meses. Oiga, doctor Braulio, a mí me nació una duda escuchando lo que usted decía. ¿Cómo se cuantifica? Digo, y esta es una pregunta para la mesa. ¿Cómo se cuantifica el daño moral? Pues mira, por ejemplo, nosotros lo que hemos aplicado mucho en el caso, retomando ahorita el tema de violencia familiar, que es muy dado, y bueno, tomando en consideración ahorita el tema de la semana en la que nos encontramos. El Día Internacional de la Mujer, el día 8, claro. Y vamos a hablar del tema de la violencia familiar. Nosotros como asesores jurídicos en Justicia Ciudadana lo que hacemos mucho es el tema a veces de oponernos a estas suspensiones porque lamentablemente a veces no son objetivos en garantizar la reparación del daño. Lo comentábamos fuera del aire. ¿Cómo podemos a veces demostrar este tema de la reparación del daño? A veces en la evaluación psicológica, un dictamen en psicología, ¿no? Que puede ahí aplicar desde el tema en las conclusiones, vamos a hablar de forma muy general, que el psicólogo nos diga, ¿sabes qué? La víctima efectivamente es congruente lo que está diciendo, tiene una afectación, tiene rasgos, características que vienen de un tema de violencia, de un tema de sometimiento y necesita un tratamiento psicológico, ¿no? O una revaloración en X tiempo después de ciertas terapias. Entonces, más o menos ahí nos damos una idea, a lo mejor, del daño que tiene emocional, psicológicamente hablando. Y eso nos permite, en su momento, establecer un tema de reparación del daño moral. Y también nos sirve para un tema, a lo mejor, material. ¿Cómo lo transformamos? O sea, a lo mejor si estas terapias son a través de un psicólogo particular, pues el costo de cada una de las terapias, ¿no? Entonces ahí también lo puedes transformar y te sirve para las dos opciones. Así se cuantifica, vamos, porque el daño moral, digo, para la gente que no somos abogados, de repente dices, ¿qué es daño moral? ¿Qué es el daño moral, no? ¿Cómo lo cuantificas? Es bueno saberlo. O sea, más en temas, yo me imagino que se da muy seguido, doctor, en cuestiones de violencia familiar, ¿no? Porque esa violencia, imagínate cómo cuantificas el daño moral durante 6 años de vivir violencia familiar. Digo, por dar un ejemplo, es algo que a mí me causa mucha duda, ¿no? Es un tema bastante amplio, creo yo, porque inclusive, por ejemplo, en homicidios podemos hablar de lucro cesante también. O sea, todo lo que habla la reparación del daño de forma integral, no me dejará mentir aquí el doctor, contempla varias temáticas, ¿no? La compensación, actos de no repetición, o sea, ¿qué son estas cláusulas que usted nombraba? Sí, es correcto, incluso hay una legislación propia para la víctima, que es la Ley General de Víctimas, donde se establece todo este tema tan amplio de lo que es la reparación del daño integral. En el artículo 191, para algunos que son abogados y nos están viendo a través de esta transmisión, en el artículo 191 en adelante se habla de lo que es la suspensión condicional del proceso, cuáles son la durabilidad mínima, que hace un rato lo establecía, mínimo 6 meses para acceder, 6 meses de portarme bien bajo esas condiciones, no rebasar esa media aritmética, y el límite son 3 años. Yo no he visto que un juzgador
conceda una suspensión en tiempo de 3 años. Considero que es un poco exagerado. Habrá casos especiales donde sea necesario durante 3 años someterse a ciertas condiciones. Ahora, pasando a otro tema, otra salida alterna, que es el acuerdo reparatorio. Pero, doctor, antes, me gustaría que le comentara a la gente el tema de que esta suspensión es bajo una cierta supervisión y cómo funciona. Es como una probatoria. Esta supervisión que se realiza. Sí, tenemos para poder vigilar que en este caso el imputado pueda cumplir con esa suspensión condicional del proceso, una unidad que se llama unidad de medidas cautelares. Ella es la encargada de supervisar que esas condiciones a las que yo me comprometí en la audiencia, como lo son no acercarme a la víctima, dejar de ir a determinados lugares, no ingerir bebidas alcohólicas, y algo que se establece mucho es la firma periódica que hace el imputado. Cada 15 días vas a venir a firmar ante esta unidad de medidas cautelares. En caso de un incumplimiento de una de las condiciones, el propio código establece que se puede revocar esa concesión de la suspensión. Entonces, no es de que voy a engañar al juzgador, voy a engañar a la víctima, voy a engañar a todos en la sala de audiencias, voy a decir que me voy a portar bien y mañana voy a hacer lo que yo quiera. No. Que es un punto muy importante que nos toca el amigo Efren, que sí, esta es supervisada por la unidad de medidas cautelares. En caso de un incumplimiento es donde juega un papel importante el representante social, en este caso el Ministerio Público o el asesor jurídico de la víctima. Incumplió, entonces yo te llevo a una audiencia donde se te va a revocar la suspensión condicional del proceso. Y eso como consecuencia lleva a que se siga el procedimiento de origen, ¿no? Es correcto, desde el momento en que se concede una suspensión, se suspende el proceso, como su nombre lo dice, suspensión condicional del proceso. Temporalmente voy a suspenderlo porque tú tienes el derecho a ser beneficiado, a portarte bien, como una segunda oportunidad de hacer bien las cosas, reparando el daño. Pero en caso de que no, entonces se te revoca la suspensión y continuamos con el procedimiento normal. Nada más para hacer un pequeño acotamiento para las personas que nos están viendo. Por cierto, Félix Pozos le manda una gran felicitación. Dice que ha tenido oportunidad de ir a sus talleres y que es usted un excelente profesionista. Félix Pozos, le mando un saludo. Quiero hacer un pequeño acotamiento para las personas, como lo repetía, ¿no? que nos están viendo. La suspensión condicional del proceso significa una pausa, no sé si lo estoy diciendo bien, y ustedes me sacarán del error. Es una pausa en este castigo que se debería de tener. Tú llevas el proceso en libertad, ¿no? Pero con la reparación del daño. Si no, y comprometiéndote a portarte bien, porque lo puedes jurar por el osito Bimbo enfrente de los juzgados, pero ¿qué pasa? ¿Quién lo mide, no? Entonces, nos comenta, ahora sí, Axel, que vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar aquí en La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Volvemos. En la vida hay cosas y situaciones regulares, unas más importantes que otras, como la renta, la luz, el internet, el dinero, el frío, el calor, la alegría, etcétera, etcétera. Pero ninguna tan importante como el periódico. ¡Extra! La opinión. Diario de la mañana. Decano de la prensa poblana. 95 años brindando información oportuna, responsable, veraz y objetiva. Fundado en febrero de 1924. La opinión, Diario de la Mañana. 95 años de ejercer el periodismo con responsabilidad y compromiso. De informar a sus lectores los hechos del acontecer local, nacional e internacional. Todo nuestro reconocimiento a directivos, reporteros, personal de talleres y trabajadores en general de esta gran institución periodística, que al paso del tiempo ha sabido mantenerse como líder en la comunicación impresa a través del trabajo diario en pro de la libertad de expresión. Muchas felicidades. 95 aniversario. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana. ¡Extra! Y regresamos aquí a La Voz de la Justicia. Seguimos con nuestro queridísimo amigo del doctor Braulio Enrique. Y nos quedamos. Suspensión condicional del proceso significa que vas a reparar el daño por inicio
Y 2, que te van a estar midiendo para que en serio lo repares. No nada más es jurarlo en la hora de la audiencia. Es realmente comprometido. Sí, hace un rato se utilizaba, a lo mejor la palabra, el castigo, ¿no? Claro. Que se pone pausa a ese castigo. No lo podemos llamar de esa manera, porque hay principios básicos en el sistema penal, que es el principio de presunción de inocencia. Si nosotros adelantamos de decir un castigo, probablemente estamos diciendo que esta persona es irresponsable y va a ser castigada, ¿no? Se suspende el procedimiento que va a enfrentar la persona imputada, que posteriormente va a ser acusada, a un juicio que tiene derecho para poder defender, en este caso, sus intereses. Hace un rato comentaba yo la cuestión del acuerdo reparatorio como una... ¿Por qué quiero tocar este tema? Uno de los delitos que se pueden lograr reparar a través de esta figura es los delitos culposos. Pensemos en un homicidio culposo. ¿Qué es un homicidio culposo? Bueno, que no tienes la intención de poder matar, vas en tu vehículo como cualquier día de la semana y pues un poco el tráfico, se te hizo tarde, aceleras, se te atraviesa una persona y la privas de la vida. Todos estamos a expensas de un accidente de esa naturaleza. No buscas privar de la vida a la persona, pero sucede ese evento delictivo. Claro. Entonces, esta figura dice del acuerdo reparatorio que procede en delitos culposos. Frente a esta figura que explico, es un delito culposo. La sociedad piensa, bueno, es que se lesionó el bien jurídico de mayor valía que tenemos, que es la vida. Claro. Se privó de la vida. Y si privó de la vida, mató a una persona y entonces pasaron días y ya obtuvo su libertad. ¿De qué forma? Bueno, es que esta figura del acuerdo reparatorio puede empatarse con este tipo de delitos. Si cometí un delito de homicidio por imprudencia, por accidente, mero accidente, entonces yo puedo, privilegiando la reparación del daño, decir, bueno, no es como de te pago al muertito, no es así, pero la vida ya no la vamos a recuperar. Sí, es pero entonces el sistema privilegia que esas personas que son víctimas indirectas, que se llaman jurídicamente ofendidos también, se le da la reparación del daño. Hablemos de una cantidad para ser transparentes en el programa: 150,000 pesos, 200,000 pesos, 300,000 pesos, más o menos en ese rango es lo que se está cuantificado, lo que se está dando en los juzgados por la privación de la vida de una persona de carácter culposo. Entonces, esta figura procede en estos ciertos delitos patrimoniales cometidos sin violencia, un robo simple que se toman una cosa que no es de ellos y entonces también puede ser un acuerdo reparatorio. Pero anteriormente decíamos, nos quejábamos como sociedad de que no se reparaba el daño. Se seguía todo el procedimiento, la persona salía bajo una figura que se llamaba una fianza anteriormente, bajo fianza, y la víctima estaba desprotegida. Nadie velaba por ellos. Ya el imputado, el probable responsable, ya se encontraba fuera, haciendo algo, cometiendo seguramente a lo mejor hasta otros delitos, pagó su fianza y entonces la víctima se quedaba desamparada. O a lo mejor hasta amedrentando, ¿no? O sea, en aquel entonces llegaban, ya salí. ¿Te acuerdas que fue tu culpa? Pues ahora vas a ver, ¿no? Sí, o sea, claro. va por ahí. El problema que tenemos sigue siendo incluso de cultura. Nosotros como mexicanos decimos, bueno, es que pague con cárcel, ¿no? Que se vaya a la cárcel y que ahí se esté de por vida. Pero realmente ahora se cuida esta figura de la reparación del daño y nosotros como víctimas, o las víctimas dicen, bueno, ya me he reparado del daño, pero aparte quiero que también se vaya a la cárcel. Claro. Bueno, entonces es una cuestión de proporcionalidad de las cosas, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta, y bueno, supongo que la gente que nos está viendo también puede pensar igual que yo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este delito que decíamos de homicidio culposo, se lleva a cabo la suspensión y el imputado en algún momento llega a cometer otro delito que merece también esta oportunidad de suspensión?
¿puede llevarla a cabo una segunda suspensión o hasta qué momento, después de cierto. cuánto tiempo puede darse esa oportunidad? Sí, realmente la suspensión se puede dar por una única vez y después de cumplida esa temporalidad podemos acceder. Incluso para los compañeros abogados que nos siguen y que a lo mejor inician en el sistema penal acusatorio, los vamos a remitir propiamente al articulado del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su artículo 192, en la fracción tercera, establece la temporalidad. Nos dice que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior. Ejemplo, yo en este momento salgo, voy con mi vehículo, privo de la vida de una persona y accedo a una suspensión condicional del proceso. Dice, transcurrido 2 años desde el cumplimiento, para que yo poder acceder a una nueva suspensión condicional del proceso, porque tuve la desgracia de volver por accidente, privar de la vida de una persona de manera culposa. Yo a partir de hoy empiezo a cumplir una suspensión, deben de pasar 2 años desde el cumplimiento y en 2 años voy a poder acceder a otra nueva suspensión condicional del proceso. Es imposible llevar 2 al mismo tiempo. No se Lo que permite. platicábamos, a lo mejor en un programa lo comentábamos, el tema de del transporte público, ¿no? A lo mejor la gente dice, no, es que ahorita le están dando este beneficio y va a salir y lo voy a volver a hacer. Sí, no podría. No, o sea, De no manera podría, inmediata. o sea, no podría porque a lo mejor en el tema de la suspensión podría entrar el tema de la licencia, ¿no? Claro. De no manejar, Sí. ¿no? En un cierto tiempo. Y aún así, cuando esto sucediera, al menos ya no podría acceder al mismo beneficio, ¿no? Porque no ha cumplido el primero. Entonces tampoco es que la ley te consiente todas, digámoslo así. Exactamente, pero yo creo que esto es una cuestión de oportunidades también, porque tú pusiste un ejemplo hace unos minutos donde comentabas, me di la vuelta, llevaba prisa, no lo vi y arrollé a una persona. Que es muy diferente de decir, venía borracho, venía manejando y me estampé contra un vehículo y maté a una familia. O sea, yo creo que todo esto se ve justamente en las carpetas de investigación, en todo este acto procesal, ¿no? Y todo esto se pone en una tela de juicio que justamente te permite, yo creo que yo no lo veo tanto como de, bueno, está bien, vete libre, no. Es una oportunidad. Todos tenemos el derecho a errar. O sea, y además es humano. O sea, todos de repente tenemos un error. Y no por este error nos tenga que costar, obviamente, Y por eso el tema nuestra manera de también vivir. viene aquí, el tema de la readaptación social, ¿no? Finalmente no pretendemos que toda la gente esté privada de la libertad, Claro. ¿no? Sino realmente en este tema, como dices, de dar una oportunidad, bueno, vamos a ver aquellos mecanismos que te ayuden a ti, que le garanticen a la víctima y que ayuden a la Exacto. sociedad Exacto. para que tú, bueno, ya cometiste una cierta infracción, un cierto delito, bueno, vamos a ver de qué manera vamos a corregir, pero todo el contexto, no vamos a atacar solamente una parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la suspensión, me decía el doctor Braulio, son ciertas condiciones, ¿no? Que van condiciones dirigidas para garantizar a la víctima, condiciones a lo mejor dirigidas a un tratamiento psicológico, que van dirigidas al imputado, a lo mejor para el tema ahí, el tema de la reparación del daño, o sea, va todo un contexto, ¿no? Yo la verdad, como se los comentaba en un principio, para las personas que no estamos dentro de la ley, la verdad es que sí felicito mucho en este sistema, en especial, justamente el que se salvaguarde a la víctima, porque en el anterior era bueno, es más, no se visibilizaba, ¿no? Este tipo de cuestiones. Y obviamente cuando algo no es visible, pues simplemente no existe. Y pasaba lo que estábamos platicando hace unos momentos, ¿no? Se pagaba la fianza, lo veías a la misma persona que te había cometido el daño a la semana siguiente y hasta todavía te amenazaba aguas, porque... Y recordarás, amigo, que bueno, antes ni siquiera había la figura como tal de un abogado de la víctima. Claro. Imagínate, o sea, yo por eso sí estoy completamente de acuerdo en que este sistema pues tiene muchísimas cosas buenas que nos hace falta conocer todavía, Claro. que en algún momento, yo lo platicaba en otros espacios, entra en este juego del acierto y del error, o sea, al momento de la implementación, ¿no? Pero que eso no significa que sea malo. Yo invito a toda la gente que nos ve, que no son abogados, que no son gente de leyes, pues que entiendan que obviamente no se trata de una cuestión de indolencia, porque dicen, es que lo mató, ¿por qué salió en libertad? O hizo este daño, ¿por qué salió en libertad? No es impunidad.
es realmente darle la oportunidad a las personas que se lo merecen, porque de todas maneras tú puedes llenar 40 cárceles y hacer 40 cárceles nuevas, y eso no va a terminar con el problema. La cuestión viene muy bien de lo que tú dijiste, amigo Efren, de todo lo que podemos hacer para reinsertar a estas personas, que también es algo que se está viendo apenas, eso no existía definitivamente, el reinsertarlas a la sociedad y permitirles, pues obviamente, esta oportunidad de hacer las cosas bien, ¿no? Todos tenemos derecho a errar, pero no significa que sea impune. Quiero mandarle saludos a la señora Adriana Carrasco, a Guillermo Tolana nos dice saludos al doctor Braulio, excelente ponente, tienes toda la razón, es un excelente ponente, me queda más que claro. Ferro Garduño, muy buen ponente también, muchísimas felicidades. Blanca Estela Martínez, saludos doctor de parte de su familia desde Tlapacoyan, Veracruz. Sí, mi familia, saludos a todos. Hasta Veracruz, bueno, muchísimas gracias por estarnos observando. La verdad es que... Saludos, también aquí tenemos a Adelante. Tita López. Ah, bueno, claro. Saludos a Yair Cuella, a Yusel Aguirre, que también está viendo. Y bueno, aquí son algunos de los saludos que Todos tenemos. somos Melba Lovers de Low Media Puebla. Ok, listo. Saludos al doctor de Sony Benz. También Perfecto. acaba de entrar el saludo. Pues, amigos, yo creo que este tema, Podemos ir. Fíjate que todos los temas que hemos tenido, muchísimas gracias por ser nuestro invitado el día de hoy, pero todos los temas que hemos tenido nos podremos aventar 4 programas, 5, 6, los que fueran, y mucho más, ¿no? Digo, la verdad es que esta doctrina del aleccionamiento, para los que no somos abogados, para los que no hablamos, lo platicamos fuera del aire, el mismo idioma que ustedes, o sea, de repente oírlos hablar a ustedes, es como el mandarín, ¿no? O sea, ¿qué dijo? O sea, los términos jurídicos son realmente, pero es bueno conocerlo. O sea, entender que una suspensión como estas no significa impunidad, que ese es el principal problema de la percepción, aclaro, no del sistema, de la percepción en general. Todos decimos, Pues yo creo híjole, que es que es impune. Yo creo que el tema va también lo que platicábamos, ¿no? A veces, o sea, están estos temas, pero también hay formas de poderse oponer a que se concedan, ¿no? Saber Claro. cómo aplicarlos, objetivamente qué vamos a Las medidas ofrecer, cautelares. o sea, diferentes cosas, ¿no? Y ahorita nos gustaría, doctor, que nos platicara un poquito de lo que es el procedimiento abreviado. Sí. ¿Cómo procede? ¿Qué características tiene? El procedimiento abreviado es la única forma anticipada que tenemos de poder darle solución a un procedimiento o de manera anticipada terminar con ese procedimiento. Una de las cosas que busca o de los objetivos del sistema acusatorio es que la menor cantidad de asuntos lleguen a juicio, es decir, que vayan a juicio los asuntos de gran relevancia, asuntos que pueden ser solucionados a través de la salida alterna, suspensión y acuerdo reparatorio, que se queden ahí. ¿Por qué? Porque se está privilegiando que la víctima sea reparada en su daño. Ahora, el procedimiento abreviado opera o procede en todos los delitos. Hablemos de delitos de alto impacto, como se dice, secuestros, homicidios calificados, violaciones equiparadas, una violación, pensemos a menores de edad. Entonces, ahí la ley establece ciertos beneficios para la persona, siempre la reparación del daño, pero otro punto importante en el procedimiento abreviado es que se admite, como el código lo establece, se admite la responsabilidad por parte de la persona que ahora es acusada de haber cometido un delito. Es decir, soy acusado de haber cometido secuestro y entonces yo admito mi responsabilidad. ¿Qué beneficios trae que la persona admita su responsabilidad? Reducción en la penalidad que se le va a imponer a esa persona. Entonces tenemos dos clasificaciones, una clasificación de delitos dolosos y delitos culposos. Incluso estratégicamente esta figura del procedimiento abreviado, que principalmente tiene esas dos figuras, la reparación del daño, que es en las 3, salidas alternas y forma anticipada, y en algo importante es la admisibilidad de la responsabilidad de haber cometido ese delito. ¿Para qué? Para poder acceder a beneficios de reducción de pena. En estos hay requisitos para poder
adentrarse a este procedimiento abreviado, como lo son renunciar a un juicio oral, a que se te pueda dictar una sentencia, una resolución con los medios que tenga el Ministerio Público hasta ese momento. Propiamente es el procedimiento abreviado para poder acceder, incluso estratégicamente puede ser utilizado por los abogados y también a través de un procedimiento abreviado. Pensemos que en un delito no procede el acuerdo reparatorio, un robo con violencia. El acuerdo reparatorio dice delitos patrimoniales cometidos sin violencia. No podríamos acceder a un acuerdo reparatorio. Quizá la penalidad que establece el Código Penal no permite ir a una suspensión condicional del proceso, someterse a condiciones y obtener la libertad, y entonces como abogados tenemos la figura del procedimiento abreviado. Es decir, admito la responsabilidad en ese robo con violencia porque no puedo acceder a las figuras alternas, voy a la forma anticipada y con la reducción por haber admitido la responsabilidad voy a obtener un beneficio de salir un sustitutivo, en este caso de la pena, como se dice de manera coloquial. Y fíjate qué importante de este tema del procedimiento abreviado, creo yo, y algo que yo les comento a los abogados que nos están viendo, utilicen, sean objetivos, ¿no? También, porque la idea es, digo, en mi punto de vista, cada quien analizará sus casos y demás, pero si tú llegas con tu cliente, te estás dando cuenta que tu cliente es responsable, en la carpeta de investigación existen los elementos de convicción para poderlo encontrar responsable si te vas a un juicio, digo, mejor búscale un beneficio a tu representado, vete a un procedimiento abreviado, acepta la responsabilidad, repara el daño a la víctima y finalmente pues vas a obtener, te vas a ahorrar un juicio, vas a ahorrar muchas cuestiones, un desgaste para todos los involucrados, inclusive para el órgano jurisdiccional, y finalmente tú obtienes un beneficio, ¿no? Y además, es muy bueno. Todo lo que esto economiza, literal, Sí. o sea, el procedimiento, tú lo acabas de decir, o sea, todo lo que le ahorras también al Estado, ¿no? En el proceso, en toda esta investigación, acepto mi responsabilidad, lo hice, punto, ¿no? Y velo también de esta forma, ¿no? O sea, le ahorras al Estado, le ahorras a la ciudadanía finalmente, Claro. porque todo eso viene de nosotros como ciudadanos, ¿no? Y permites que entonces le des salida a este asunto de manera ágil y a lo mejor ese juez que estaba atendiéndolo pueda ir a atender otro, ¿no? O sea, Claro. finalmente es una cadena de consecuencias muy grande. Pero esto también implica que los abogados también sean objetivos, los ministerios públicos sean objetivos para poderlo llevar, porque luego se enfrascan en decir, no, y yo me quiero ir a juicio, porque a mí ya me enseñaron cómo interrogar, y ahora yo quiero ir a un juicio a interrogar, solo por hacerlo, ¿no? Y no se trata de eso. Doctor, o sea, la víctima tiene que estar de acuerdo, tiene que Claro. fundar también igual que en la suspensión. Sí, claro, obviamente el tema principal, lo hemos venido diciendo a través del programa, es la reparación del daño. Si no está la reparación del daño, aun y cuando la persona admita la responsabilidad, no se va a poder No se acceder. va a poder, ok. Ese es el principal candado en todas estas figuras. Okay. Sí, ahí, bueno, yo entendí tu pregunta como si la víctima, pues, si mientras se le repara el daño, ya la admisibilidad Sí. ya está permitida. Sí, incluso para los compañeros abogados que nos siguen, el propio artículo 201 del Código Nacional establece en su fracción segunda, dice que la víctima u ofendido no presente oposición. Sigue dándose la importancia a la víctima de Claro. poder pelear eso que tiene, que es el derecho a una reparación del daño. Tocaba el compañero Efren respecto a la objetividad. Creo que es un tema que va de la mano con la ética profesional. Si nosotros Exacto. tenemos a la vista una carpeta de investigación donde sabemos que incluso el primer contacto que tú generas desde el primer contacto que genera uno con la persona que vas a representar, tú tienes un parámetro de que esta persona sí lo cometió o no lo cometió, visualizas la información que tenemos y dices, bueno, no hay de otra. Ser objetivo es eso, ser honesto con la información que nosotros tenemos enfrente. No se va a poder, tienes responsabilidad, hay elementos de prueba suficientes, entonces mejor reparamos el daño, tú obtienes una reducción en la penalidad, no, le ahorramos al Estado miles de pesos Claro. por generar todo un procedimiento y todos ganamos. Realmente ese es el objetivo que busca el sistema acusatorio. Pues sí, y realmente creo
que esto, como bien lo acabas de decir, es una cadena de beneficios, ¿no? El Estado ahorra. Porque al final del día no es que el Estado pues agarre y diga, bueno, esto es para nuestras arcas, al final del día nosotros lo pagamos, son impuestos, sí, claro. ¿no? Entonces se ahorra esa lana. La gente, al admitirlo, reduce su tiempo de condena, lo cual también nos genera un ahorro a nivel hasta federal, se podría decir, ¿no? Porque ya no lo vas a tener recluido ni darle sus 3 comidas al día, ¿no? Correcto. Entonces, sí, es la verdad, es la verdad. Entonces, es un todo. 3. Sale y ahí viene el tema de la reinserción, ¿no? Claro. Porque al final del día, lo hemos platicado aquí, doctor, salen de presidio, salen de la cárcel, y si no tienes una carta de antecedentes no penales, no te contratan, pero ni para hacer pan, o sea, para nada, o sea, no tienes el acceso a de nuevo un trabajo digno, y a qué los obligas, no en todos sus casos, pero a volver a delinquir, o en sus casos el negocio informal, o en sus casos buscar otras aristas que no debería de ser así. Nos sobran 4 minutos, no sé si gusta usted cerrar con alguna otra observación, doctor. Bueno, únicamente decirle a los que no son abogados que no, el sistema acusatorio penal no es malo. Debemos de conocer estas figuras tan importantes para decir, quizá yo me voy a ir satisfecho que por lo menos una persona diga, es cierto, no es que no funcione el sistema, lo que pasa es que se está pagando la reparación del daño. Claro. Y a lo mejor va la víctima, ya agarró 200,000 pesos de reparación del daño por una persona que desafortunadamente perdió la vida, pero después va a los medios de comunicación y exige no cárcel. Entonces estaríamos jugando un doble papel. Y una doble moral. Exactamente. Entonces yo le pido a la sociedad que de manera general, cuando tengan oportunidad, lean alguna parte de lo que es el sistema acusatorio, estas figuras que fueron explicadas, y también exhortar a los medios de comunicación a que le den esa difusión de lo que es el sistema penal acusatorio en realidad. Y para el mensaje, a lo mejor con el que me gustaría cerrar, para los compañeros que nos ven en esta transmisión, que son abogados, es que se preparen en el área. Si van a querer postular o representar los intereses de la víctima o del imputado en el sistema penal acusatorio, que realmente sean objetivos, sean honestos profesionalmente y digan si estoy preparado o no estoy preparado, y buscar esa especialización en cada materia. Honestidad. Yo creo que eso es el ser profesional. Claro. Doctor, pues le agradecemos, y como a todos nuestros invitados, pues casi le vamos a torcer el brazo para que venga de nuevo con nosotros. Que sí, yo encantado. Estar encantado. Avisos parroquiales, amigos. Avisos parroquiales. No olviden que en junio 7 y 8 de junio vamos a tener un congreso organizado por Justicia Ciudadana. Estamos por definir la sede, pero va a ser con una universidad muy importante a nivel nacional. Ya estaremos dando los detalles de quiénes serán los ponentes, pero para que ya lo vayan ahí anotando esas fechas. No agenden nada. No agenden nada para que se vengan al congreso con nosotros. Va a estar excelente. Ponentes de primer nivel a nivel nacional. Vamos a cambiar de horario. Por favor, ahí yo voy a dejar que Melvita, por todos sus fans, se van a sacar de onda cuando no la vean a las 11 de la mañana. Pero por favor, cambiamos amiga. horario a partir del jueves de la próxima semana. Es jueves 14 a las 5 de la tarde por esta misma página. Vamos a transmitir de lo mismo totalmente, pero el horario cambia. Horario cambia, recuerden, 5 de la tarde. Esto fue a petición de las personas que nos ven. Obviamente entendemos que muchas veces en la mañana pues están litigando. Claro. Es complicado para los abogados que nos siguen. Así que 5 de la tarde a partir del 14. Y un último aviso parroquial. Nos envía la Fiscalía de Puebla que una alerta Amber. Si alguien vio al pequeño Maximiliano Ruiz Ramírez, de 14 años de edad, como señas particulares, el día 3 de marzo a las 9 salió de su hogar, fue visto por última vez en la colonia Bosques de San Sebastián y se teme por la integridad, pues puede ser víctima de algún delito. Tenía una playera rayada blanco con negro, pantalón de mezclilla negro y zapatos tipos botines. Cualquier información, por favor, comuníquense al 01-222-211-7800, extensión 3030, y bueno, cumplimos con la Fiscalía General del Estado en compartir esta información. Si tienen o lo han visto, por favor, tenemos muchos saludos que ya rapidísimo también. Vamos a tratar de leer. Blanca Estela Martínez Hernández, le leemos saludos, doctor, de parte de tu familia. Sony Ben, saludos al doctor Braulio. José Luis Ayala, papi. José Luis.
Claro. José Guadalupe Rodríguez Martínez, saludos al doctor desde Ciudad Mante, Tamaulipas. Daniel Ramos, saludos al doctor desde Chiapas. Ferro Carduño, Justicia Rifa. Sonny Benz, bájenle a la música. Ya le bajaron. Alexis Varela, saludos. CRZ Rodicel, el excelente programa, saludos desde Tlaxcala. Pues amigo, no me queda más que despedirnos. Melvita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Los números 296-2121, 296-6465 y 296-6464. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias. Sí, no, encantado. Y amigo, nos vemos el próximo jueves, Nos ahora por vemos la el tarde. próximo jueves a las 5 de la tarde. No se lo Alan, pierdan. allá en la cabina, muchísimas gracias por todo, querido amigo. Y a nombre de su servidor Raúl Zapata, pues nos vemos el próximo jueves, ahora sí, a las 5 de la tarde, aquí en La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Que tengan un excelente jueves y cuídense mucho. Hasta luego.